aprender el día de hoy. Señor Jesús, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a todos de podernos congregar vía Zoom, Señor. Gracias, Padre, porque permites que estén mis hermanos, Señor, dispuestos para aprender. Gracias, Padre, por todo lo que ha acontecido en esta semana, Señor. Muchas gracias, Señor, porque se ha pasado muy rápido este inicio de año, pero te agradezco, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir en este inicio de año. Te pido porque nos permita, Señor, aprender el día de hoy, que nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor, estén concentrados en ti. Y tú, Señor, abre nuestra mente para entender esas cosas que tú nos quieres revelar el día de hoy. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a dejarle el micro a Isra. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. El día de hoy nos toca Ay, leer. estás en mute. No, de hecho, ya estoy hablando, no sé si. Ya te escucho, perdóname. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar a leer lo que nos toca el día de hoy, que es números 35. Traigo una diapositiva. Espero que nos dé esta oportunidad de checar todo. Espero que no se trabe el video, pero bueno, vamos a empezar a leer. Es números 35. Vamos a leer nada más del 1 ahorita, del 1 al 8, que es importante que pongamos atención. Y dice así: Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrá por los ejidos de las ciudades. Dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas, 48 ciudades son sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Muy bien, pues bueno, vamos a dejar de compartir tantito. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Empezamos ya la repartición de los levitas. Los levitas no tenían como tal una heredad, así como las otras tribus, se les dio una heredad independiente a cada uno, y a los levitas no se les dio ninguna heredad. ¿Por qué razón no se les dio ninguna heredad? Porque vamos a ver que al final de la reunión, ¿por qué razón el Señor no le permitió el que les dé una heredad? Había un motivo por el cual no se le permitió. Sin embargo, vamos a ver aquí, es importante el dato que veíamos aquí, dice: todas las ciudades daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Les voy a pasar una pequeña diapositiva para ver si lo podemos ejemplificar un poquito más. Y bueno, pues vamos a ver cómo manejamos esto. Muy bien, ahí está. Decía la escritura que se les habían dado a los levitas heredad junto con sus otras tribus, sus otros hermanos. Sin embargo, es importante que nosotros podamos ver cómo estaba repartido las ciudades. Quiero hacer aquí un paréntesis antes. Me recuerdo que a nuestra hermana María le tocó compartir acerca de estas tribus que están aquí arriba. Voy a mover tantito esto porque no me deja ver.
Ok, ¿cuál fue lo que fue? Fue Manasés, Gad y Rubén. Estas tribus de acá, eh, si ustedes recuerdan, cuando ya iban a tomar la posición por heredad, en sí la heredad era todo esto que te estoy marcando con un círculo, todo eso era la heredad. Sin embargo, si ustedes recordamos un poquito enseñanzas atrás, decía que tanto Gad, Rubén y Manasés dijeron, nosotros no vamos a cruzar el río Jordán es este que está aquí en medio. Ellos veían que la tierra que está aquí era muy buena, era muy fértil para sus ganados, para sus actividades. Sin embargo, se les dijo, ustedes van a poder tener esa heredad siempre y cuando acompañen a sus hermanos a sacar a todos los que estén de este lado del Jordán. ¿Por qué quise hacer ese paréntesis? Porque precisamente hablábamos la semana pasada acerca de Manasés, la media tribu de Manasés. La mitad de Manasés se quedó aquí arriba y la otra mitad de Manasés se quedó de este lado. Por eso es que hay esa división entre estas tribus. Ok, vamos a entrar de lleno. Voy a cerrar esto. Me gustaría que me acompañaras. Ahorita ya veíamos que eran 48 ciudades en total, por todas las tribus. Y es importante que veamos esto, cómo fueron divididas, porque a los levitas, si ustedes recuerdan, son tres levitas, que es Coat, Gerson y Merari. Esos tres levitas, obviamente con su descendencia, fueron esparcidos alrededor de este mapa. Quiero que me acompañes a Josué 21, del 1 al 12, por favor. Voy a compartir las escrituras de este lado. ¿Por qué es importante que veamos el mapa? Porque para que tú te des una idea, realmente nosotros somos muy visuales. Y para poder entender cómo fue repartida esta tierra, tenemos que entender desde un inicio. Josué 21, Josué 21, vamos a leer del 1 al 12. Y quiero que pongas mucha atención para que veas cómo las cuentas son exactas, las que el Señor da. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Ojo aquí, el versículo 4 dice, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, es decir, Coat, uno de los levitas. Dice, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades, ¿vale? Hasta aquí me dice que de estas tribus, que fue quién, Judá, Benjamín, tuvieron 13 ciudades. Voy a ponerte nuevamente el mapa. Vamos a empezar con Coat. Ok, ahí está Coat. A ellos se les dieron 13 ciudades. ¿Cómo fueron repartidas estas 13 ciudades? Ok. Dice que primero Judá, vamos a corroborarlo. Dice en el versículo 4, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá. Ahí está una. Coat, Judá está aquí. ¿Vale? Judá o y Simeón es aquí. Fueron 9 ciudades. Después dice, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. ¿Vale? Dice que de la tribu de Benjamín y de Simeón, 13 ciudades. Ok, muy bien, hasta ahí creo que vamos correctos. Son las 9 tribus que se les dieron por parte de Judá. De hecho, si ustedes lo quieren leer en Primera de Crónicas 6:54 en casa, completo, ahí mencionan de Judá cuáles fueron las tierras que se les dieron a cada uno de ellos. De Benjamín, también cuáles fueron los nombres de esas 4 tierras que se les dieron. Ok, hasta ahí vamos correctos. Después dice, ojo aquí, y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín. Ok, después me dice a mí que también tuvo de Efraín otras ciudades. Y después dice, y de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Hasta ahí tuvieron estos personajes, esas ciudades, Coat,
Ok, muy bien, aquí está Manasés, ¿vale? Ahí está la que me faltaba. Muy bien. Dice primero que fueron 13 ciudades. Vamos a contarlas para que tú veas que todo esto es exacto por parte del Señor. Dice que fueron 13 ciudades. Ok, al principio veíamos que de Benjamín y de Judá, aquí te lo estoy marcando, son esas 13 ciudades. Después dice que los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades más. Entonces a mí me dice que 13 más 10, si nosotros hacemos la suma, nos dan 23 ciudades, ¿vale? 23 ciudades fueron para Coat, para ese levita que se encargaba de ciertas cosas. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo veíamos también. Ok, vamos con 23 ciudades. Vamos con el siguiente. Después dice, los hijos de Gerson. Vamos con Gerson. Ahí está Gerson. Vamos a ver cuáles fueron las tierras que se les dieron. Dice, obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, ok. Isaacar, ahí está uno. De Aser, ahí está el otro. Y dice, y de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. A este Gerson solo se le dieron 13 ciudades de esas tribus. Ahí está Neftalí y acá está Manasés, ¿vale? Aquí te estoy marcando con mi cursor la parte de Manasés. A este Manasés se le menciona como el Manasés occidental, porque recuerden que hay dos tribus. La media tribu de Manasés, una se quedó antes de cruzar el Jordán y la otra se quedó después de cruzar el Jordán. Entonces a Gerson se le dieron dos ciudades de este lado, ¿vale? Del occidente. En total, dice que son 13 ciudades. Muy bien, efectivamente, aquí me marca 13 ciudades. Quiero que tú veas cómo es que están repartidos, tanto Coat, cuál fue la porción que se les dio a ellos, a Gerson, cuál fue la porción, y nos falta uno de los levitas, que es Merari. Vamos a ver a Merari, dice el versículo 7. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, ok, aquí tenemos a Merari, de la tribu de Rubén, aquí está, dice, de la tribu, ahí donde me quedé, en el 7. De la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, ahí está, la tribu de Gad, dice, y de la tribu de Zabulón, ahí está la tribu de Zabulón. ¿Cuántos se les dieron a ellos? Ok, dice, dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Dice, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, porque por ellos fue la suerte en primer lugar. Dice, les dieron Keirat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá con sus ejidos en sus contornos, mas el campo de la ciudad y sus aldeas se la dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Ok, Hebrón estaba aquí abajo en Judá. Recuerden que tanto Josué como Caleb, a ellos se les prometió que sí iban a entrar a la tierra prometida, pero si ustedes recuerdan un poquito, a Caleb se le prometió el monte de Hebrón. Entonces, Caleb, que es de Judá, de la tribu de Judá, ahí se estableció. Ok, entonces vamos a ver aquí, fueron 12 ciudades, ¿vale? Vamos a hacer el recuento de estas ciudades. Dice que de Coat, primero fueron 13 ciudades, más 10 ciudades. De Gerson fueron 13 ciudades, ¿vale? Y de Merari fueron 12 ciudades. Si nosotros hacemos la suma, dice que son en total 48 ciudades que se les repartieron a las tribus, ¿vale? Y así fueron repartidos cada uno. Y este dato nos lo da en Números 35, ahorita lo acabamos de leer, del 6 al 7, donde dice que se les dieron 48 ciudades, ¿vale? Entonces, quiero que tú observes, esto es algo estratégico, no es casualidad que el Señor haya dejado a estas tribus así esparcidas. Si tú te das cuenta, no hay una tribu en donde no haya un levita. Entonces, cada una tenía sus propios levitas, unos eran por parte de Coat, otros eran por parte de este Gerson y otros eran por parte de Merari. En total fueron 48 ciudades que ellos tomaron. Y vemos aquí que es importante, ¿por qué te quise poner este mapa?
para que tú te des una idea de cómo fueron repartidos los levitas, cómo es que ellos fueron esparcidos. Sin embargo, es importante mencionar algo. Como yo te mencionaba hace rato, todos estos puntitos rojos que tú ves en el mapa del lado derecho fueron las ciudades que se les dieron a cada uno de ellos. Pero dentro de esas 48 ciudades, Dios les dijo algo a los levitas y les dijo en Números 35:13, vamos a leerlo nuevamente, en Números 35:13, fíjense, ¿por qué es importante esto? Porque todo el Señor yo lo había pensado, el Señor ya lo había pensado y no cabe duda que Dios tiene el control de todo. En el 35:13 dice así, dice, de las ciudades, pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Muy bien, te voy a poner nuevamente el mapa. Te voy a marcar con el zoom cuáles fueron las ciudades que el Señor dijo que iban a ser para refugio. Una de ellas, aquí en el mapita vienen ciudades de refugio, ¿vale? Y vienen marcadas con un puntito para que tú las puedas identificar mejor. Una de ellas fue Hebrón, otra de ellas fue Siquem y otra de ellas fue Quedes o Cades, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar. Otra de ellas fue Golán, al otro lado. Dios no se olvidó de los que se habían quedado antes de cruzar el Jordán. Otra de ellas fue Ramot y otra de ellas fue Becer. Tú me dirás, bueno, ¿y cómo, dónde se corrobora ese dato? Que esas ciudades fueron las que se escogieron como ciudades de refugio. Ahorita vamos a ver en qué tenían que ver la ciudad de refugio. Quiero que me acompañes a Josué 27 y 8. Josué 27 y 8. Déjame quitar los puntitos. Josué 20, 7 y 8, vamos a leerlos. Fíjate, Josué 20, 7 y 8, nuevamente te voy a hacer el contrapunteo. Dice, entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos marcando, vamos a leerlo completo y ahorita vamos a desmenuzarlo. Dice, entonces señalaron en sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kirat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Dice el 9, estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas, cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compadeciese delante de la congregación. Aquí están las 6 ciudades, vamos a verlas poco a poco. Dice la primera, dice que entonces señalaron a sedes en Galilea. Vamos al mapita, ¿vale? Vamos a ver en dónde están. ¿Dónde están? Sedes o quedes, que es lo mismo. Voy a poner el lapicito. La primera está aquí arriba, ¿vale? Ahí está la primera ciudad de refugio que está en Neftalí. Vamos a corroborar ese dato. Dice, en el monte de Neftalí, correctamente. Después dice, Siquem, en el monte de Efraín. Ok, vamos a ver el mapa. ¿Dónde está? Ah, no, este no es. Aquí está. Siquem, aquí está. Siquem, te lo estoy marcando, en el monte de Efraín, correcto. Y después marca, dice Hebrón, en el monte de Judá, que fue la ciudad que tomó Caleb por herencia, la que peleó por ella. Y aquí está Hebrón en Judá. Si tú te das cuenta, cruzando el río Jordán, ahí están las 3 ciudades que el Señor había mandado, pero no se olvidó de las otras tribus que estaban al occidente, al otro lado. Vamos a seguir leyendo. Dice, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto de la llanura de la tribu de Rubén. Vamos a ver en dónde está. Becer, aquí está.
¿vale? Ahí está, exactamente es de Rubén. Después um, dice Ramot en Galat de la tribu de Gad, ¿vale? Vamos a ponerlo, Ramot, aquí está, de Gad. Y por último, dice Igolán en Basán, en la tribu de Manasés. Aquí está Golán de la tribu de Manasés. Ahí están todas las ciudades de refugio. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ya que hemos visto esas tres ciudades de un lado y esas tres ciudades del otro, ¿por qué ustedes consideran que el Señor puso esas ciudades? ¿Por qué era importante y por qué las puso de esa manera estratégica? Si se dieron cuenta, de un lado dejó tres y del otro lado dejó otras tres. ¿Ustedes qué consideran? ¿Por qué razón el Señor permitía eso? Si alguien quiere prender su micrófono. Bueno, esas ciudades se supone que son de refugio, entonces, pues supongo yo que por logística, era para que las personas que estuvieran, no sé, del lado sur pudieran acudir a algunas ciudades y los que estuvieran en el norte pudieran acudir a otras ciudades. Ok, Es como yo lo pienso. sí, así es correcto, hermana Fanny. Hola, buenas noches. Yo Bueno, pienso que es porque aunque no todos quisieron pasar el Jordán, todos seguían siendo el mismo pueblo, entonces todos debían tener las mismas oportunidades, tanto de buscar a Dios como de tener ese espacio en lo que se investigaba bien qué era lo que sucedía para hacer justicia y no solo juicio, porque así como en cada tribu queda un remanente de los levitas en cada ciudad, tanto como hay levitas, como también hay ese espacio para que ellos puedan refugiarse en lo que se determinaba que iba a pasar con ellos. Es lo que yo pienso. sí, eso es correcto, las dos opciones, los dos comentarios fueron correctos. Fíjense, Dios se había pensado todo. Dios había pensado todo y empezó a estratégicamente a poner al pueblo levita por dos cuestiones. Número uno, recuerden que los levitas eran los encargados de impartir la ley, de enseñarla. Pero también los levitas tenían como, ¿cómo te diré? Pues sí, don, porque también la piedad se ejercita, de poder acoger a aquellos que a lo mejor habían cometido alguna falta, ya sea queriendo o sin querer. Esas seis ciudades, tres de un lado y tres del otro, tenían una razón de ser. Y con esto vamos a pasar al otro tema, hermanos. Ya vimos cómo estuvieron repartidas, ¿vale? Del versículo 1 al 12 que leímos ahorita, habla de cómo se repartieron los levitas, cómo se les dieron esas 48 ciudades, y de esas 48 ciudades, seis de ellas eran para refugio, tres de un lado y tres de otro. Pero ahora vamos a ver por qué razón tenían que refugiarse, cuál era el motivo y cuáles eran las pruebas para que una persona pueda ser refugiada en ese lugar. Vamos a leerlo, hermanos. Quiero que me acompañes, por favor, al libro, antes de eso, a Números 35, versículos del 9 al 28. Números 35, del 9 al 28. Fíjense, ¿por qué razón Dios permitió que esas tribus, creo que no estoy compartiendo pantalla, déjenme compartir pantalla, ahí está, Números 35, versículos del 9 al 18. Quise abarcar estos dos temas, no pensé que los iba a abarcar el del 9, pero van de la mano, ¿sabes? O sea, van de la mano. Ahorita que ya vimos cómo fueron repartidas, ¿por qué razón el Señor permitía estas ciudades? Y me hacía recordar tanto a Moisés, porque ahí todavía no había ciudades de refugio cuando él cometió esa falta. Sin embargo, el Señor permitía después el que se considerara. Vamos a leerlo. Dice, ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida
que hiriere a alguno de muerte sin intención, ¿vale? Eso es clave, ¿vale? El que tenía que huir ahí era el homicida, pero iba a permanecer ahí el que no lo haya hecho con una intención, dice el versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Aquí los que hacían el juicio eran los ancianos de cada una de las ciudades. Dice, de las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio, que ya las vimos cuáles fueron. Dice, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, homicida morirá, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre el agua, sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y la muerte del vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Dice, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Hasta ahí vamos a ver qué era lo que sucedía: 3 ciudades de un lado, 3 ciudades del otro. Si alguno matare a otro, podían ir a refugiarse a la ciudad más cercana que tuvieran de refugio. Sin embargo, menciona un dato interesante que dice que sí irá aquella persona, pero solamente aquel que haya matado por accidente. Cuando los jueces, cuando éste exponga su caso delante de los jueces, delante de los ancianos de esa ciudad, y se dieran cuenta que efectivamente no hubo enemistad por parte de ellos, que a lo mejor fue un accidente, como bien lo menciona aquí la diapositiva, no hubo intención de matarlo, entonces esa persona dice que morará en esa ciudad de refugio hasta que el sacerdote se muera. Pero si esta persona sale de los límites de esa ciudad de refugio y el familiar quiere vengar la muerte de su ser querido y lo mata, por causa de haberse salido de la ciudad de refugio, no se le va a contar por pecado, no se le va a contar por muerte. Sin embargo, es importante mencionar que sea con intención o fuera de ella, es homicida. Homicidio imprudencial, le mencionan hoy en día, las leyes mencionan homicidio imprudencial cuando a lo mejor fue por algún accidente, por alguna cuestión que no quiso matarlo, pero murió, a lo mejor un mal golpe o en un accidente de automóvil, por ejemplo, te vuelves homicida, mataste a una persona, eres homicida, imprudencial o fuera de, pero al final del día lo eres. Y menciona aquí datos interesantes, menciona acerca de aquel que mata a una persona sin querer, sin intención. Y hay un caso en el libro de Josué 20, del 1 al 6,
donde me explica precisamente esta situación. Vamos a leerlo, Josué 20 del 1 al 6. Y cuando yo leía esto, ¿se acuerdan ustedes de Moisés? Cuando Moisés mata al egipcio. Moisés no quería matar al egipcio. Moisés no tenía la intención, realmente lo que él quería era ser un mediador. Veía que su hermano, el hebreo, estaba siendo maltratado, pero sin intención de matar a este egipcio. Pensemos que a lo mejor tropezó. Hay una imagen en internet de este suceso en donde se ve que a lo mejor tropezó con el hebreo y se cayó y se golpeó la cabeza y murió. Pudieron haber pasado muchas cosas, pero no hubo intención de matar al egipcio. Sin embargo, Moisés tuvo que huir de ese lugar hasta que murió el faraón. Aquí nos dice que tú puedes regresar a la ciudad hasta que muera el sacerdote, pero hay un caso donde menciona en Josué 20, del 1 al 6, vamos a leerlo. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Dice, y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Dice el 5, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad en donde huyó. Entonces aquí estamos corroborando ese dato en donde nos menciona que por cuestión de accidente, esa persona tiene que vivir en esa ciudad de refugio, la que le quede más cerca. ¿Por qué? Porque este hombre tiene que huir. Yo creo que si tú te pones en el lugar, pensemos un poco, si una persona le hiciera algo y ese familiar tuyo muriere, a lo mejor tú te quisieras desquitar por el escozor que te causa. Hace rato me comentaba mi esposa acerca de una cuestión que les pasó hace rato. Una persona les aventó el carro, mi esposa iba con sus niños caminando, con los niños caminando, y no la dejó pasar y le aventó el carro y se espantó mucho mi esposa, ¿no? Y en el momento, para acabarla, era un platina rojo. Entonces dije, híjole. Y al momento me causó mucho enojo porque sé qué calle es y de momento llegué a pensar y dije, voy a ir a su casa a tocarle. ¿Por qué se pasa de listo? Pudo haber causado un accidente o algo trágico y al momento te empieza a salir la furia. ¿Y cuántas veces no nos pasa así? Que a lo mejor en el carro se nos cierra alguien, se nos mete imprudentemente y no vamos y lo alcanzamos y con el claxon empezamos a tocarle. Me acuerdo que hubo una noticia que a mí me dejó muy, muy impactado porque la vi en el periódico. Decía que dos personas en el carro tuvieron conflictos y se bajaron y se empezaron a golpear, pero en uno de ellos venía la mamá de uno de los que estaba peleando y por querer separarlos, dice que no se dio cuenta cuando en la trifulca pasó un carro al lado y mató a la señora. Y yo me ponía a considerar y dije, ¿cómo será la conciencia del hijo de que por una imprudencia su mamá murió? ¿Y cuántas veces con ese enojo no nos sale y queremos vengarnos? Por eso es que Dios dice, vas a poner 3 ciudades de refugio de un lado y 3 del otro. Aquel que matare a una persona sin la intención de querer matarla, lo primero que tiene que hacer esa persona es correr a la ciudad de refugio más cercana, porque estamos seguros que la familia del que mató va a querer vengarse, el ojo por ojo y el diente por diente. Y dice que los ancianos tendrán que juzgar ese caso. Y si los ancianos ven que no hubo intención, no hubo enemistad, no hubo otra cosa, entonces él va a poder vivir en la ciudad de refugio hasta que el sacerdote muera. Pero si le encontraren a esta persona culpable, dice la escritura que el primero que tiene que matarlo es el que quiere vengar la sangre.
y después los demás, incluso hasta entraban hasta los ancianos, la congregación tenía que morir apedreado. Entonces aquí vemos la importancia de que Dios haya puesto esas ciudades, tres de un lado y tres del otro, y que en cada una de las ciudades no puede faltar levita, no puede faltar la instrucción del Señor. Por eso te puse ese mapa para que tú veas la importancia de que se esté predicando la palabra y a lo mejor tú me puedes decir, ¿y yo cómo lo puedo aterrizar esto en mi vida personal? Pues Dios te ha puesto a ti, a lo mejor en tu trabajo, para que tú seas luz para otros. Para a lo mejor que a ti te sacó del alcoholismo, pues tú vayas a aquellos que son alcohólicos y puedas decirles que el Señor te puede cambiar. Aquel que sufrió algún agravio va con esas personas porque puede entenderles. Pero Dios te utiliza a ti como ese portavoz. Los levitas tenían que estar distribuidos en todas esas 48 ciudades. No podía faltar levita y no podía faltar una ciudad de refugio ni al occidente ni del otro lado. Tenían que estar ahí. Pero te mencionaba un dato interesante. Vamos a leerlo, por favor. Dice, si lo anoté o no lo anoté, del 1 al 6. Hay una opción, hay una palabra que hice la del H, a ver si me puedes ayudar, creo que no se guardó completa. Ok, ¿alguien quiere comentar hasta aquí algo, hermanos? Algo que les haya, que quieran aportar antes de terminar. Voy a leer el último ejemplo. Yo, Irra, rápidamente, ahorita que estás platicando lo que le pasó a Caro, que gracias a Dios que solo fue un susto, pero me acordé cuando yo tenía 5 años, no, mentira, yo creo que tenía como 4. Yo no me acuerdo de muchas cosas. Tenía yo 4 años y vivíamos ahí en Tepalcapa, en la unidad, en unos edificios, este, por donde vive la hermana Tere Amador. Y salí con mi mamá y con mi hermana y traía yo un triciclo. Y mi mamá cuenta que yo andaba ahí en el triciclo dando vueltas, mi mamá me estaba viendo y había unos chavos, unos adolescentes de unos 12 años que estaban jugando fútbol con una pelota de fútbol de cuero. Y en eso, pues yo pasé muy cerca de donde estaba una de las porterías y me tiraron un pelotazo que salí volando y mi cabeza pegó contra la reja y me convulsioné. Mi mamá en ese momento dice que soltó a Shama y corrió hacia mí y no podía, o sea, no podía, solo les gritaba a estos chavos, los voy a matar porque pues pensaron que yo ya me había muerto. Gracias a Dios, llamaron a la ambulancia y bueno, me llevaron a la Cruz Roja y no pasó de una inflamación cerebral fuerte, pero no hubo fractura ni nada. Pero mi mamá o sea, cuando me platica eso, dice que jamás había sentido o sea, tantas ganas de matar a alguien como en esa ocasión y sabía que si no hubiera sido por el Señor, porque le puso freno, seguramente hubiera arremetido pues, contra estos chavos, ¿no? Y ahora hace como 2 semanas vi en las noticias de un papá que golpeó a los chavos que le hacían bullying a su hijo en la secundaria, que los agarró a golpes. Y pienso yo que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos, pues la justicia nos llama, ¿no? O sea, cuando vemos una injusticia y más cuando es para nuestros seres queridos, pues es muy natural el querer decir voy a vengarme. Y algo que yo creo que, o sea, pasaba en el pueblo hebreo, pues era eso, ¿no? O sea, habría alguna riña o algún accidente y la gente moría. Y pues lo primero que piensas es me voy a vengar, o sea, creo que es una condición muy
muy natural de todo ser vivo, el pensar en venganza. Pero el Señor, realmente el llenarte del Señor, el estar con el Señor te ayuda a disipar esa furia y a pensar, bueno, ¿qué habría hecho Jesús en este momento? O sea, a mí me está lastimando la acción, me da mucho coraje y seguramente no hay palabras para describirlo, sino que quiero golpear, quiero arremeter. Pero ¿qué habría hecho Jesús en este momento? Y es cuando el mismo Espíritu te ayuda a calmar o a disipar esa furia, pero yo creo que solo, o sea, solo Dios, solo el estar en comunión con Dios te permite llegar a tener ese grado de templanza, porque si fuera por nuestras fuerzas, definitivamente no podríamos. Ese es mi comentario. Sí, así es algo muy natural. Sin embargo, siempre tenemos que pensar en, como bien decías, qué haría Jesucristo, porque de él estamos aprendiendo, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, un Pedro que cortaba orejas y cómo terminó muriendo. Fue porque aprendió a menguar su carne. Y que sí, es un sentimiento que yo creo que a todos nos pasa en diferentes grados, pero tenemos que aprender de Jesús. Y ahí quiero terminar con un último caso, hermanos, si me acompañan, en la última escritura. En Deuteronomio 19 menciona algo interesante. No la traía anotada la escritura, ya la busqué ahorita, ya la encontré. Deuteronomio 19. Híjole, se me está cerrando la pantalla. Sí, ahí está. Ya, es que de repente se me traba la imagen. Deuteronomio 19, versículos, vamos a poner del 2 en adelante. Dice así, con esta terminamos. Dice, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Aquí está hablando de de 3 ciudades, ahorita vamos a terminar de leerlo. Dice, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha, otra vez, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad contra su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió a sus padres, siempre y cuando guardares todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Ahí están las 6 ciudades de refugio. Dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Pero si alguno aborreciere, pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, y lo acechare y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere él a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Y con esto me gustaría terminar, hermanos, poniéndote nuevamente este mapa para que tú veas cómo es que el Señor estratégicamente dio esas ciudades a cada uno de los levitas para que enseñaran la ley, para que cuestionaran al pueblo, para que corrieran a ellos. Pero también el Señor dio
esas 6 ciudades de refugio, las cuales podemos ver aquí. 3 de un lado y 3 del otro. Por si hubo alguien que haya matado sin intención a alguien, pudiera correr a la más cercana. Y hasta que muriera el sacerdote, va a volver a regresar a su tierra y no le pasará nada. Mas si aquel fuere culpable que con intención lo mató, dice que lo entregará en las manos del vengador y el vengador le dará muerte. Entonces, tenemos un Dios tan grande que él sabe por qué el Señor pone las cosas en su debido momento, en su debido lugar, porque sabía que esto podía pasar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor trae a nuestras vidas, hermanos? Pues precisamente eso, que si Dios te ha puesto en un lugar, seas tú como esos levitas, seas tú luz para la gente y que sobre todo no actuemos alocadamente porque a veces un arrebato puede hacer perder nuestra salvación. Eso es lo que el Señor traía, Nas. No sé si quisieras tú agregar algo más o alguien más. Es un tema muy interesante. Realmente yo me maravillo que a pesar de que el Señor era muy estricto con la ley, también daba esta opción, ¿no? De si matases a alguien por error y no le debías nada, tienes la oportunidad de reivindicarte en una ciudad, como pienso yo, como un lugar de, ¿cómo se llaman estos como de readaptación social, algo así, pienso? Eh, en la actualidad, pues eso no pasa, o sea, matas a alguien y pues es homicidio imprudencial. Y bueno, desgraciadamente, a veces pues es por una distracción, ¿no? Que vas manejando y atropellas a alguien. Yo me ha tocado ver videos luego en YouTube de gente que por andar en el celular atropella a gente que va pasando transeúntes y cuántos años no se echan en la cárcel porque se echaron a una o dos personas. Y era gente que pues realmente no tenía ninguna intención homicida, es simplemente pues por distracción, ¿no? Y yo creo que también por eso es importante que nosotros tengamos misericordia, aprendamos a saber lo que es la misericordia, porque en ocasiones pues nos cometen mal, pero es sin intención y queremos actuar como de manera vengativa cuando pues el Señor también nos enseña a tener misericordia. Ahorita yo recuerdo, no sé si ustedes les tocó que mis papás les platicaron cómo conoció al hermano Celso, pero mi mamá conoció al hermano Celso porque en el kinder donde yo estudiaba, el hijo del hermano Celso, Rafael, fue acusado de violar a un niño y esta acusación fue errónea. Él no violó a ese niño y se pudo comprobar. Sin embargo, todas las mamás en ese momento se pusieron, pues, obviamente a favor del niño, de lo que decía el niño, aunque su relato era muy confuso. Y la única que defendió a ese conserje fue mi mamá, porque mi mamá no conocía bien al conserje, pero el Señor le hacía sentir que era injusticia, que realmente él no había violado al niño y no había pruebas suficientes como para respaldar eso. Y bueno, a pesar de ello, pues sí se echó algunos años en la cárcel, pero el haber abogado por él hizo que el hermano Celso se acercara al Señor porque vio que hubo alguien que creyó en su hijo. Y creo que a veces nosotros con nuestro testimonio de misericordia podemos hacer mucho por las personas. Entonces, pues estos lugares eran lugares para tener misericordia de la gente, pues que en su imprudencia había hecho cosas, pero
pues gracias a Dios porque existía esto, ¿no? Entonces, pues es un tema muy interesante. No sé si alguien más tenga algún otro comentario, sino pues para cerrar la reunión. No sé, Irra, tú si quieras como, si tengas como una conclusión de esto. Pues realmente que Dios no se le pasa nada y que Dios sabía desde Moisés, cuando sucedió lo de Moisés, que huyó a una ciudad para refugiarse de Faraón, pues ya era algo que venía, que era una sombra de lo que había de venir y el Señor lo establece de esa forma, ¿no? Entonces, hoy en día, pues como bien comentas, el que es culpable tiene que pagar, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que ser movidos a misericordia, a actuar como un levita debería de actuar. El levita no actúa con con el corazón, sino más bien con la razón, con lo que la ley le dictaminaba. Por eso es que estaban ahí puestos los levitas. Cuando llegaba un leproso, el que tenía que examinar la lepra eran los levitas. Entonces, tenían que estar esparcidos en toda la ciudad, porque la ley no podía faltar, la instrucción no podía faltar. Entonces, también que nosotros no falte la instrucción jamás. La instrucción la tenemos en las escrituras. Y cuando tengamos esa duda de qué hacer, aunque se hayan pasado quizá de listos con nosotros, tenemos que dejar de que el Señor haga la obra. Me acuerdo que una vez escuché a un predicador que decía, cuando tú le dices a tu hijo, lava los trastes y no lo hace y tú agarras y le das una nalgada, ya no dejaste que Dios haga que Dios trate a su vida. Tú ya hiciste el castigo por él. Entonces ya Dios ya no puede hacer nada porque tú ya te vengaste. Tenemos que aprender a dejarle ese enemigo, esa persona que a lo mejor nos hizo mal, delante de Dios. No maldecirla. Cuando mi esposa me comentaba de este cuate, sí fue mucho enojo por lo que pudo haber ocasionado, pero el Señor me ponía en el momento, ora por tus enemigos, ora por quien te persigue. Y eso me ponía en el corazón y fue algo que yo dije, sí, no, no tengo ni que ir a buscarlo a su calle ni hacer otra cosa, porque no fui mandado a eso, ¿sabes? Y hemos sido mandados a dar un buen testimonio y no sabemos cómo el Señor puede actuar. Aquí vimos ahorita con el hermano Celso, no conocía yo esta parte, pero te das cuenta cómo los planes del Señor son tan exactos que alguien tenía que compartirle la palabra y ese fue el momento, fue el medio. Entonces tú no sabes ese enemigo, mi hermano Andrés, aquel que le hacía bullying y le decía muchas cosas y terminó siendo un pastor, decía el hermano, ¿no? De Tabasco. Entonces, tú solamente haz lo que la palabra de Dios te dice. Si alguien se pasa de listo, mira, el Señor va a tratar con cada uno. Pero lo que Dios nos manda es que oremos por quien nos está persiguiendo, por quien nos maltrata, nos hace algún agravio. Ora por él. Y sobre todo, que la ley, ese levita que eres tú, siempre esté en todos lados. Así como está en ese mapa, en todas las ciudades estaban los levitas, que también siempre la ley esté con nosotros. Eso quería comentarnos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, Hola, perdón si yo quería mencionar algo. Sí, adelante, buenas noches. hola. Sí, aunque esto fue más como precisamente cuando llega a ser como accidental, pero recién vi una porción de un documental de un asesino serial en Estados Unidos, ¿no? Y ese documental pues no se iba solamente a lo que había hecho esta persona, sino el por qué se había convertido en asesino, ¿no? Entonces resulta que esta persona durante toda su infancia pues había sufrido de mucho tipo de maltratos, ¿no? Tanto que pues su personalidad misma se había fracturado y se había vuelto un ser inclusive sin empatía. La madre de una de las víctimas fue la única persona que asistió, que llegó a platicar con él y que inclusive asistió al día de su ejecución. Y esta señora le decía que lo perdonaba, o sea, sin tener como que alguna razón, o sea, que algo que le hubiera dado un motivo o alguna razón, simplemente ella lo perdonaba y no se lo guardó nada más ella de decir lo perdono y ya, sino que se lo dijo y lo abrazó. Entonces, esto sucedió como pues algunos días antes de su ejecución
y esa acción de misericordia fue la que hizo que esta persona se quebrara y se arrepintiera de lo que había hecho. Y él comentó que esa era la única acción que había él experimentado de amor, ¿no? O sea, de que alguien como que se preocupara por ti o así, ¿no? O sea, jamás él había sentido eso. Y pues él también se disculpó con la señora. Finalmente, pues se tuvo que cumplir la ley y él fue ejecutado, pero eso sirvió para que él se arrepintiera e inclusive pues quedara pues bien con Dios, ¿no? Entonces es muy difícil nosotros comprender esa parte. Eh, Muchas veces en ese arranque pues lejos pensamos si hay alguna razón atrás, ¿no? Simplemente reaccionamos y como decías pues hasta suele ser algo como muy humano, ¿no? Pero pues así leyendo la palabra y estando en Dios es como aprendemos a no perder el control, ¿no? O sea, la palabra misma dice, ¿no? Que, o sea, que Dios nos ha dado esa voluntad, ¿no? Es el que nos controlemos y que siempre va a dar juntamente con la prueba, pues, la salida, ¿no? Precisamente, pues, para que no se cometan pues este tipo de actos y que no pequemos inclusive hasta con el pensamiento, ¿no? Porque también dice la palabra, ¿no? De que antes fue dicho que si matabas a tu hermano físicamente, ¿no? Y ahora es con que tú piensas mal de él en tu corazón, con eso ya se cuenta como asesinato, ¿no? Entonces, siempre me pongo a pensar de que todo lo que viene ahí que pasó hace 3000 años, hace 4000 años, hace 2000 años, son exactamente los mismos sucesos que siguen pasando hoy en día, ¿no? Exactamente lo mismo. Y pues tenemos que ser, pues sí, aprendidos en eso, ¿no? O sea, siempre tener en cuenta que primero debemos de cuidar pues nuestras almas, ¿no? O sea, por algún arrebato así, este, podemos echar a perder pues ya todo lo que llevamos, ¿no? Ese era mi comentario. Sí, ciertamente un arrebato nos puede hacer lamentarnos el resto de nuestras vidas. Entonces, y algo que yo creo que siempre funciona es pensar qué habría hecho Jesús en esta situación. Ahorita que comentaba Erra, es cierto, cuando lo entrega Judas y que llegan por él los guardias para llevarse lo que él estaba orando, y los discípulos lo primero que pensaron fue, hay que ayudar al maestro, ¿no? Hay que llevárnoslo lejos, hay que protegerlo. Y Pedro en su arrebato le corta una oreja a uno de ellos y el Señor se molesta porque hace esto. Eh, pero pues fue, o sea, fue en el momento, ¿no? Pensar, lo hago esto, tengo que actuar, ¿no? Y realmente no era lo correcto, porque pues finalmente se iba a cumplir, era el destino del Señor, o sea, sí el Señor, Dios lo había dispuesto, que se entregara al Cordero, pero pues en un arrebato, pues Pedro hace eso, ¿no? Yo creo que yo también hubiera hecho lo mismo, o sea, a ver que se están llevando a mi maestro, pues trato de salvarlo, ¿no? Y bueno, creo que pues hay que poner siempre al Señor por delante en todo lo que hagamos en nuestro día a día, porque no sabemos ante qué cosas nos vayamos a enfrentar a lo largo del día. Bien puede ser un día muy tranquilo, eh, bien puede ser un día sumamente violento. Entonces, pues yo creo que este tipo de enseñanzas y el congregarnos en Zoom los domingos principalmente, pues nos ayudan a capacitarnos para lo que vamos a vivir allá afuera y aprender a reaccionar de manera diferente a cómo reaccionaría la gente del mundo. Creo que eso es lo que hace la diferencia
o debiera hacer la diferencia entre nosotros y los que no creen. Pues bueno, hermanos, vamos a dar gracias por la reunión y quiero pedir que pues nos apoyen en oración por el hermano que la mamá del hermano que pidió que oráramos se llama Carmen Alcaraz Silva, para que todo salga bien en su cirugía. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por que nos permitiste el día de hoy, Señor, aprender algo más. Gracias, Padre, porque tu palabra sigue vigente, Señor. Tu palabra es fresca, Señor, a nuestros oídos, Padre. Muchas gracias porque nos capacita, Señor, para la vida. Señor, te pido porque permitas que esto no solo se quede en oídos, Señor, sino que vaya directo a nuestra mente, a nuestra conciencia y a nuestro corazón, Señor, para que aprendamos, Señor, a tener misericordia, Señor, del prójimo. Te agradezco mucho, Señor, por la enseñanza que nos has dado, Señor, acerca de la tribu de Leví, tribu tan especial para ti, Señor. Padre, nosotros queremos ser también especiales para ti. Ayúdanos, Señor, a agradarte todos los días, Señor, a ser más como tú, Señor. Padre, tú eres nuestra porción, tú eres nuestra herencia, Señor. Yo te pido, Padre, en esta noche porque tú te glorifiques en la cirugía de la señora Silva, Padre. Tú sabes, Señor, de Carmen Alcaraz Silva, tú sabes de qué la van a operar, tú sabes cómo está su condición física en este momento. Yo te ruego, Padre, porque permitas que salga todo bien en la cirugía, que mantengas a sus familiares en paz, Señor, en confianza y en comunión contigo, y que esto, Señor, sea eh, parte, Señor, de un plan que tienes para la familia. Te pido, Padre, porque permita, Señor, que más personas se junten, se reúnan en las sesiones de Zoom, Señor. Y sobre todo, Padre, de aquellos que no han ido el domingo, que han faltado, Señor, tú redarguye su corazón, Padre, y permite que regresen. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias Irra por el apoyo y nos vemos primero Dios la próxima semana, el próximo jueves y ya casi acabamos el libro de números. Que Dios les bendiga. Bye. Bye, bye. Dios bendiga. Bye.